Bueno, muy buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de un método que es el método concordista. Aquí tenemos varios actores y vamos a ver qué nos dicen en qué consisten estos métodos. El método concordista, miremos un ejemplo o miremos el concepto general. El método es un método de interpretación concordista, consiste en buscar específicamente en la palabra una palabra y buscarlo en dónde, en la concordancia bíblica. Reunir todos los versículos donde aparecen y extraer en ellos una enseñanza doctrinal o espiritual. Usted coge una palabra, busca la concordancia y a través de todo lo que dicen estos versículos da una enseñanza doctrinal, ¿ya? Sin considerar el contexto literario, histórico ni gramatical de cada pasaje. Recordemos que cada pasaje tiene un contexto literario e histórico, ¿ya? En este método no se considera nada de eso. Aunque puede parecer muy útil, puede ser muy importante, muy útil, este enfoque ha sido fuertemente criticado por muchos estudiosos, entre esos está Gordon Fee y el señor José Martínez. Ahora miremos qué dice Gordon, críticas comunes del método concordista según Gordon Fee. Dice que Gordon enfatiza la lectura contextual y el análisis literario e histórico de los textos bíblicos, aunque no promueve directamente el concordismo, advierte contra su uso descontextualizado cuando se busca formar análisis doctrinales, lo que dijimos anteriormente, ¿ya? Ellos no tienen en cuenta una cantidad de características. ¿Por qué la critica? Dice que Fee afirma que cada pasaje debe entenderse según su contexto original, género literario y propósito. Lógico, no podemos hablar del género del Génesis, de la época del Génesis, a compararlo con la época de Jesús. Aunque hay palabras y cosas que son similares, no podemos hacer como allí una doctrina ni un mensaje muy específico sin antes estudiar su género literario. También lo considera peligroso porque toma un versículo y comparándolo con otros sin entender los diferentes contextos, autor o lo que el autor quiere decir en su época, ¿ya? Y tampoco sabía a quién iba dirigido, la audiencia que iba dirigido en esa época. Que Gordon Fee considera que el concordismo lleva errores graves a la interpretación. Él considera que esos errores bastante complejos. Por ejemplo, ignora el contexto inmediato y inesperado del texto bíblico. Asume un significado uniforme para las palabras de todos los pasajes, algo que no ocurre ni siquiera en un lenguaje común. O sea, para Fee, todas las palabras, el agua es Espíritu Santo, para él el fuego es Espíritu Santo, según la concordancia todo sería lo mismo, dice que no. Construye doctrinas erradas al unir versículos fuera del contexto. Desvía la intención original de lo que dice el autor, lo que dijimos anteriormente. Da un uso indebido a la concordancia, tratándola como un fundamento de estudio bíblico en lugar de una herramienta útil, una herramienta auxiliar. Pero miremos qué dice José Martínez. Dice que él ve unos aportes positivos en el concordismo. Dice que reafirma la inspiración y la coherencia de las escrituras. Permite enriquecer la doctrina al conectar diferentes textos. Ayuda a la instrucción teológica sistemática, a la construcción de muchos mensajes sistemáticamente. Pero él también ve que hay unos riesgos, ¿ya? Dice que descuida el contexto literario e histórico. Ahí tiene algo parecido a lo que decía Fee. Supone un significado fijo o inmutable para términos que pueden variar. Eso mismo lo dijo Fee. Formar doctrinas artificiales basadas en una suma mecánica de textos. Perder la intención del autor, reemplazar una lógica inductiva equivocada. Estos son lo que estos dos autores nos quieren decir, que es muy peligroso utilizarlo. En resumida es porque es peligroso, porque ellos no están teniendo en cuenta la época, el contexto de lo que se quiere decir o lo que decía el autor, ¿ya? Eso es lo que dice el método concordista. Dice,
aunque común entre ciertos grupos cristianos, muchos lo usan, representa una distorsión del mensaje bíblico. Es cierto, ¿ya? Cuando se emplea sin discernimiento, cuando no hay una certeza de lo que se está haciendo, ¿ya? Ahí es una herramienta muy buena que nos puede ayudar, ¿ya? Pero no está contextualizando, o sea, está descontextualizada a lo que nosotros queremos, a lo que el autor nos quería decir. Una bibliografía, pues en sí es del libro que nos recomendaron, Martin Heller, de la Biblia. Muchas gracias, en esto consiste el método conformista y hasta una próxima ocasión. Les habló Fernando Melo, estudiante de la ETC. Bendiciones.